Gracias. Bueno, me toca dar el puntapié inicial, las primeras palabras de bienvenida a este encuentro. Quiero comenzar agradeciéndole a Diego Golombek, a Guadalupe Padín, también, por esta tarea, por este trabajo, por este compromiso en esta iniciativa de trabajo conjunto. La verdad es que en este trabajo se recoge algo largamente pedido, tanto en las mesas de educación especial y sabemos que también en las mesas de trabajo de educación técnica. Así que agradecemos especialmente la iniciativa de promover este encuentro y esta línea de trabajo. Este en realidad es el primer encuentro de un proceso de trabajo que iniciamos juntos. Nosotros sabemos que la articulación nunca es sencilla y que muchas veces es más declamada que construida y ejercida efectivamente. Por eso quiero agradecer también y valorar la presencia de Fernando Galarraga, de la Agencia Nacional de Discapacidad. La verdad es que venimos trabajando de manera muy conjunta y muy articulada con la agencia, y nos ha permitido ese trabajo desplegar un conjunto de acciones que en el marco de la pandemia han sido realmente sustanciales. Por eso valoro también que esté sumado y sea parte de este trabajo. Nosotros necesitamos que las acciones que promovemos no sean solamente parte de un discurso educativo o queden en el plano de las superestructuras, de los escritorios de gestión de los ministerios jurisdiccionales y del Ministerio Nacional, sino que se materialicen, que se concreten en la vida cotidiana escolar. Esa es nuestra obsesión, diríamos, en el día de hoy. Nosotros además en este encuentro recogemos una deuda, que es aquella que tiene que ver con la posibilidad de brindar herramientas potentes de formación técnica, de formación laboral, de formación profesional a nuestras y nuestros estudiantes con discapacidad, en pos de lograr una inclusión efectiva, de lograr el desarrollo de un proyecto de vida en el que la autonomía y la autodeterminación sean marcas sustanciales. Tenemos que dotar de herramientas, de propuestas de formación que nos permitan caminar hacia ese horizonte. Por eso el sentido de este encuentro en el que vamos a trabajar con lineamientos de política educativa, con esos lineamientos que queremos desarrollar en conjunto con las jurisdicciones, para garantizar ese derecho a la educación. En este encuentro se va a presentar un cronograma de encuentros regionales, donde recontextualizando, territorializando, situando en cada una de las realidades jurisdiccionales, podamos abordar estas temáticas, pero nutridos de los desafíos y de las particularidades que revisten cada uno de los contextos. Necesitamos trabajar además, y algo que es importante para nosotros, es en un marco de corresponsabilidad, ¿sí? Tanto en los establecimientos de educación técnica como en las escuelas especiales, como en el conjunto de las escuelas del sistema educativo, el concepto de corresponsabilidad tiene que ser la nota distintiva. Nosotros tenemos que trabajar para identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para poder acceder, pero sobre todo para poder permanecer, participar y aprender en la escuela. Eso implica abordar una gran variedad de cuestiones del orden pedagógico y organizativo. Significa reorganizar el funcionamiento del gobierno escolar, revisar aspectos curriculares, repensar lo que significa el trabajo interdisciplinario, reformular la tarea asumida por el equipo docente, por supuesto mirar las cuestiones centralmente de infraestructura que se constituyen en barreras, diseñar de una manera distinta la forma de acceder al contenido curricular, es decir, aspectos curriculares, aspectos pedagógicos, aspectos de la enseñanza y aspectos institucionales tienen que articularse junto con los aspectos edilicios, con los aspectos espaciales, para reorganizar
el funcionamiento escolar de manera de minimizar, de identificar y de poder atacar las distintas barreras que obstruyen una verdadera inclusión. Nos hemos propuesto para todo esto una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo en la que converge la educación técnica secundaria, las tecnicaturas superiores, ¿sí? También en esta agenda, ¿sí? Para poder trabajar juntos. Es una agenda, también por supuesto la formación profesional. Tiene que abordar esta agenda las distintas temáticas que atraviesan a las dos modalidades. Vamos a decir así como una especie de punteo de cuestiones centrales. Tenemos que trabajar para promover y acompañar la articulación jurisdiccional entre los ámbitos de la formación de jóvenes y adultos con discapacidad y la formación profesional. Ahí hay una tarea que nosotros tenemos que promover, pero que tiene que tomar cuerpo y vigor dentro de cada una de las jurisdicciones, propiciando esa fuerte articulación entre estos ámbitos de trabajo. Necesitamos, un segundo punto sustancial, es relevar al interior de cada ámbito de la ETP, de cada uno de los ámbitos, los que señalábamos recién, la educación secundaria, técnica, los institutos superiores y la formación profesional, necesitamos relevar todos los desafíos y problemáticas que tenemos que resolver para el ingreso, para la permanencia del ingreso, con propuestas pertinentes y relevantes. Necesitamos que estas propuestas estén adecuadas, sean pertinentes y sean relevantes y permitan efectivamente el tránsito y el egreso satisfactorio de las personas con discapacidad. La tercera cuestión sustancial, tenemos que actualizar las propuestas de formación y capacitación laboral, también de las escuelas de educación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad, de los centros de formación integral o equivalentes. ¿Para qué? Para lograr que estos establecimientos de educación especial brinden titulaciones con validez jurisdiccional nacional según corresponda a la oferta que estemos implementando, en sintonía con los criterios y postulados de la formación profesional inicial de las jurisdicciones. Necesitamos, es fundamental el objetivo de actualizar y adecuar las propuestas a las nuevas orientaciones impulsadas por la resolución 288 del 2016 del INET, ¿sí? Que tienen que ver con los marcos de referencia y las familias profesionales. Ya no sé si es el cuarto punto, porque yo misma me perdí, pero una línea muy importante es aquella que está orientada a lo que significa brindar formación. Tenemos que trabajar en la formación de los idóneos, que están a cargo de la enseñanza de los espacios de formación en las escuelas especiales, y tenemos que desarrollar estrategias y herramientas de trabajo para estudiantes con discapacidad que se desempeñan en el ámbito de la educación técnica. Y finalmente, el último punto fundamental tiene que ver con la producción de acuerdos en base a la revisión del artículo 41 de la resolución 311 también del año 2016, ese artículo que versa sobre promoción, acreditación, certificación y titulación de estudiantes con discapacidad, porque en ese marco tenemos que generar acuerdos que nos permitan acordar justamente esos criterios que permitan efectivamente la certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad que asisten a propuestas educativas dentro del ámbito de la educación técnico-profesional. Con esta potente agenda de trabajo es que iniciamos esta tarea conjunta entre educación especial, entre el INET y por supuesto con cada una de las jurisdicciones del país. Nuestra expectativa es que esas deudas que todavía tenemos podamos abordarlas, saldarlas, que este sea el primer paso de un enriquecedor, potente y transformador proceso de trabajo que nos permita asegurar efectivamente los derechos educativos de todas nuestras niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Ahora, hablemos un poco de lo que nos convoca hoy. La educación, es obvio, tiene que ser para todos y para todas, y la educación técnico-profesional también. Pero para la ETP, permítanme reflexionar, el tema de la inclusión, de la discapacidad es doble. Por un lado, que cualquier estudiante, sea cualquiera su condición, sea bienvenido al sistema. Bienvenido o bienvenida al sistema. Pero por otro, dada la misma naturaleza de la técnica,
que también podamos desarrollar instrumentos y procesos para facilitar el acceso educativo. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Por un lado, porque es la ley, y se acabó. ¿Sí? Tenemos la ley de educación nacional, la ley de ETP, y ahí hay palabritas que no son vanas, ¿sí? Promover una educación de calidad para todos y todas nuestros estudiantes. Bueno, todos y todas, ¿sí? Eso es bastante claro. Además, ya se mencionó, Argentina adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un artículo 24, ¿sí? Que decía algo sobre la educación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, acceder a una educación primaria y secundaria de calidad, inclusiva, y además, y esta es la segunda parte a la que yo me refería, ¿sí? Proveer los ajustes razonables y el apoyo para que las personas puedan acceder a esa educación. Y ahí la técnica tiene mucho que aportar, ¿sí? Ya que estamos también, el INET integra el Observatorio Nacional de la Discapacidad, ¿sí? Que es el órgano que monitorea, genera y difunde todos estos objetivos de la Convención. Bueno, esas son las leyes, ¿sí? Las leyes en el fondo, ¿qué son? Son expresiones de deseo, una especie de cómo queremos que funcione el mundo. Se quedan muy vacías las leyes si no se acompañan de una política de cumplirlas y hacerlas cumplir, y para eso estamos. Les cuento un poquitito qué hacemos en este sentido desde el INET. Ustedes saben que el INET es básicamente un articulador entre las jurisdicciones y las escuelas, los institutos, los centros de ETP, ¿sí? Recibimos planes de mejora, los evaluamos, administramos los fondos para cumplirlos. Una de las líneas de esos planes de mejora tiene que ver con la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la enseñanza técnico-profesional. Allí entran, lo que decíamos hace un ratito, las configuraciones de apoyo, los ajustes razonables, y así lo dice la ley, ¿sí? O la convención, que requieran las y los estudiantes con discapacidad. Exactamente lo que decía la convención. ¿Qué más hacemos? También promovemos capacitación y asistencia técnica al personal docente y directivo del ETP en cuestiones de prácticas inclusivas, pero para todos los niveles de ETP, ¿sí? No solamente para lo obligatorio, o sea, no solamente, y esto lo decía Vero hace un rato, ¿sí? La secundaria técnica, obviamente, como obligatoria, pero también la formación superior y la formación profesional, que tenemos mucho trabajo que hacer en estos dos últimos niveles, debo decir. Y Vero mencionaba algo al principio, Verónica Piovani, ¿sí? La resolución 311 del 16, que está buenísima, ¿sí? Es la de educación inclusiva, y estuve leyendo algunos análisis que hace UNICEF, que hizo Cora Steinberg sobre esto, y bueno, la resolución es sobre educación especial, pero es muy escueta en cuanto a la ETP, ¿sí? Verónica mencionó un artículo, el artículo 41, que dice, y acá cito textualmente, ¿sí? En caso de que el estudiante no alcance la totalidad de las capacidades profesionales correspondientes a un título de una especialidad de educación técnico-profesional, se acreditará en un analítico la trayectoria recorrida. O sea, arréglatelas, básicamente. Es tiempo de repensarlo, ¿sí? ¿Por qué para determinadas especialidades no puede tener ejercicio profesional? Parece que es algo que tenemos que revisar desde INET, junto con la gente de educación especial, junto con la gente de discapacidad y junto con el Consejo Federal, por supuesto. Y el otro articulador, el INET, lo otro que funciona también es como un articulador entre el sistema educativo y el mundo socioproductivo. Hace poco nos definió un joven empresario que decía que el INET debe ser el Tinder entre la educación técnica y la industria, y me pareció fascinante, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Promover la incorporación de nuestras técnicas y técnicos al empleo digno, incluyendo a aquellas y aquellos con algún tipo de discapacidad. Y acá tenemos que articular con muchos actores, con producción, con trabajo, con desarrollo social, con las cámaras industriales. Y tenemos mucho camino para recorrer. Para todo esto, tenemos un programa, que ya fue mencionado, sí, el PRETIS, el Programa de Educación para el Trabajo y la Inclusión Social, que el cual está integrado por Samira Jara y Sergio Bertini, y también, bueno, durante mucho tiempo también se desempeñó Roberto Pericari, y desde este programa nos proponemos continuar y profundizar mucho estas acciones. Pero les decía, desde la ETP, el tema de la discapacidad tiene un doble propósito, la inclusión, lo que recién mencionamos, y también la investigación y desarrollo de tecnologías que aseguren esa inclusión. Y acá permítanme nombrar como un pequeño homenaje a un prócer de estas tecnologías, ¿sí? Una especie de prócer para el INET, en realidad, el ingeniero Rafael Kohanov, que bueno, se nos fue en 2020 a los 94 años de edad por la maldita pandemia, lamentablemente,
La mayoría de ustedes lo conocen, seguro, fue el director del Centro de Tecnologías para Salud y Discapacidad del INTI, también fue empresario, dirigente, inventor. En mi breve gestión en INET tuve el honor de tener varias reuniones con él. Él venía al INET, venía seguido con su gorra, ¿sí? Y venía con inventos, con planes, con cosas maravillosas, con cómo la técnica puede proveer insumos ortopédicos, sillas de ruedas, botones para camisas. Estaba muy preocupado, sí, con los botones para camisas para personas de la tercera edad, que les costara mucho tanto ponérselos como después coserlos, mecanismos para coser esos botones, anillos acústicos, y además Rafael lo que hacía era involucrar muy activamente a las escuelas en esos desarrollos. Es que esa es la responsabilidad del ETP, para ayudar a la gente, con tecnologías clásicas como lo que se viene. Hay avances en robótica, en neurociencias, en inteligencia artificial, en bioingeniería, que deben estar cada vez más presentes en nuestras escuelas y que sirven o debieran servir para eso, para ayudar a la gente que lo necesita. Que el INET, en el fondo, he aprendido en este año y medio, tiene muchos nombres. Uno podría ser cambiando ligeramente la E del nombre para transformarlo también en un Instituto Nacional de Egalitarismo Tecnológico. En eso estamos. Muchas gracias. Los orígenes, gracias por confiar y convocarme para este espacio donde hay tanto recorrido, tanta experiencia que puedo venir yo a aportar a aquellos que son responsables de la política pública y que están ahí justamente porque ya tienen esa sensibilidad necesaria para pensar al otro. Y la verdad que cuando me convocaron me emocioné, pero me quedé pensando desde qué lugar voy a participar, ¿no? Y me preguntaba también incluso desde qué lugar quiero mi participación, la voz de la madre, la voz del docente, la voz de la directora, del especialista, como ciudadana. En definitiva, decidí traer las voces de todos, porque a veces cuando uno se queda con una intervención que hace referencia a una experiencia, ¿no? Al pragmatismo, a mi experiencia como directora o a mi experiencia como mamá, por el riesgo de que queden en el reduccionismo de la experiencia misma, ¿no? Como una anécdota. Y superar la anécdota para ver que desde la misma práctica, ¿no? Nace la investigación, el contenido teórico que sustenta hoy muchas experiencias de educación inclusiva a nivel nacional y mundial. En definitiva, desde la práctica uno puede hacer teoría, llevar y compartir con otros una mirada, ¿no? Una mirada del otro. Pensé en traer todas las voces, tengo mi machete acá para no perderme en algunas cuestiones que no quiero dejar de decir, que claramente ustedes iniciaron un camino con sus lógicas identitarias, especificidades, misiones, pero no pueden no traer a sus mesas de debate, estas que van a iniciar, y que ya iniciaron tiempo atrás, ¿no? La mirada de todos, que es una responsabilidad ética como funcionarios públicos. No sé si mi exposición hoy va a guardar una lógica en el orden, todas estas voces que quiero traer un poco con la voz propia, ¿no? Como un encadenado de esas miradas en un orden natural. O voy a dejarme llevar. Entiendo que no necesitamos aclarar conceptos sobre integración, inclusión, no desconozco sus recorridos, no hace falta traerlo acá como disparador. Pero sí los invito a pensar algo que vengo como mencionando, ¿no? Discutiendo en algunos espacios en los que me encuentro, que últimamente el discurso de la inclusión está muy instalado a nivel mundial. Claramente el contexto de la pandemia lo puso en la mesa de cada familia en todo el mundo, ¿no? Esa demanda social, la educación por sostener todas las trayectorias escolares, tiene que ver justamente con un principio, una base fundamental de lo que es la educación inclusiva. Sin embargo, también hay una necesidad de renombrar, ¿no? Aparece en este discurso a la hora de pensar la inclusión o de exponer sobre la inclusión, esa necesidad de renombrar. Y esa necesidad de renombrar o como imponer otros conceptos para decir lo mismo en definitiva. ¿No es lo mismo? Esa es mi pregunta que pongo en tensión. Hay quienes
sostienen que lo mismo integrar que incluir. Incluso quienes dicen bienvenidas a las escuelas integradoras, si estamos pensando en el otro. Hay quienes entienden que se trata de un tema de derechos, ¿no? Y que por lo tanto no podemos seguir hablando de inclusión, que es un tema superado. Hay quienes dicen que no hay que hablar de inclusión, sino de escuelas inclusoras. Y uno se queda pensando, y al final, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto adecuado? Bueno, acá tiene que ver justamente con los principios que sostienen nuestros discursos. Podemos hablar mucho de inclusión, pero luego en el discurso se desprende un contenido ideológico, un posicionamiento, que a todos nos deja claro si estamos o no parados en la misma línea. Entonces yo me quedo con UNESCO cuando nos recuerda que ninguna meta educativa debería considerarse logrado a menos que se haya logrado para todos. Entonces cuando hablamos de inclusión, hablamos de esa educación para todos y todas, para todos y cada uno, ¿no? Especialistas como Tony Wood, Mel Einscough nos hablan de 6 maneras de pensar la inclusión, ¿no? Haciendo un rastreo, ¿no?, de la tipología de la palabra, y habla un poco en función de lo que nos trae este encuentro, inclusión como una preocupación por el alumnado, ¿no?, con discapacidad, y ellos dicen categorizado como con necesidades educativas especiales, algo que tal vez en la Argentina se dejó de nombrar. Vuelvo con esta idea de renombrar para decir lo mismo. No sé si tan superada la idea, cuando estamos posicionados en poner al otro en el lugar de especial, ¿no? Cambiándole el nombre, pero diciendo lo mismo. La inclusión como una respuesta a la expulsión disciplinaria, la inclusión en relación a todos los colectivos considerados en riesgos de exclusión, la inclusión como el desarrollo de una escuela para todos y todas, la inclusión como un principio fundamental de la educación y de la sociedad. Si ustedes me dicen cuál abrazo yo abrazo esta idea de que la inclusión es un estilo de vida. Eso es claramente la inclusión. Y que ese estilo de vida, ¿no?, lo aprendemos, lo mamamos dentro de las escuelas. Y por ahí, perdón por no ser tan académica a la hora de expresarlo. Me quedo por ahí con algo que nos trae Jorge La Rosa, cuando habla de la utopía escolar. Así que de alguna manera arranco con la voz por ahí de los especialistas. Dice Jorge La Rosa, como nos han enseñado Machelain y Simons, la igualdad pedagógica es el resultado de una escuela cuya forma sea capaz de desconectar la relación entre sujetos, capacidades, posiciones sociales. O dicho de otra manera, una escuela que afirme, trate de verificar la utopía pedagógica de que cualquiera es capaz de aprender cualquier cosa, sin excepción, sin distinción. ¿Por qué traigo esto? Y ahora lo voy a profundizar, lo voy a retomar, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto? Porque hay que dar un paso atrás. Mucho proyectado, mucha carga y todo esto que ustedes traen a esta apertura, a estas mesas, me llena de emoción, como docente, como madre, como dire, me llena de emoción. Si no cambia nuestra mirada del otro, o sea, si no podemos analizar y tensionar qué hay detrás de la palabra, qué hay detrás de nuestros discursos, ¿no?, los resultados no van a cambiar, ¿entienden? Eso siento, que hay un debate más profundo que tiene que ver con poner sobre la mesa, si todos estamos acá hablando exactamente de lo mismo, ¿no? El objetivo es claro, todos estamos entendiendo lo mismo por inclusión. Entonces dice Jorge La Rosa, la palabra utopía, dicen, no se trata de proyectar un futuro más o menos realizable, sino de afirmar una idea que es un punto de partida fascinante, inescapable, del que depende que la escuela sea escuela. Esa utopía no afirma nada natural, sino que es un principio incondicionado. No hay nada predefinido en la naturaleza de cada cual, desde luego no hay nada predestinado, ¿no? Machelain habla de habilitar un mundo posible para que sea, u otros mundos posibles, para que sean transformados por nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, somos nosotros transformadores de vida.
sino que habilitamos para que esa sociedad sea transformada por ellos. Además dice, no se trata de un optimismo ingenuo constantemente desmentido por la realidad. Esto es lo que más me gusta, sino de algo mucho más interesante. Las prácticas pedagógicas asumen ese punto de partida, la plena conciencia de que esa presuposición se refiere a una realidad imposible. Es decir, reconoce, bueno, a dónde apuntamos es imposible. Digo porque eso es lo que está en el imaginario colectivo. Es como hablar de inclusión, ¿quién lo va a discutir? Los principios son sólidos. ¿Quién va a decir está mal hablar de inclusión? Pero en el imaginario, y existen distintos tipos de escuelas, es porque en realidad no estamos creyendo que hay una escuela para todos y cada uno, ¿no? Y entonces dice, la igualdad, resistencia a la ley de gravedad de la desigualdad. La pasión por la desigualdad, dice Rancière, es el vértigo de la igualdad, la pereza ante la tarea infinita que ésta exige, el miedo ante lo que un ser razonable se ve a sí mismo. Voy a repetir esto. Es el vértigo de la igualdad, la pereza ante la tarea infinita que ésta exige. La demanda social es justamente renunciar a eso y asumir esta tarea que es tiránica, ¿no? Y sí, y que tal vez tiene algo de la utopía, pero a la que no podemos renunciar. Por eso, el que la desigualdad ora de la escuela no impide que la idea de que cualquiera pueda aprender cualquier cosa sea el punto de partida fundamental para que la escuela sea realmente escuela. Y yo voy, no quiero llenar a teoría, sí, que quiero traer las otras voces, pero voy como cerrando estas ideas, agregando algunas cosas que me gustaron y mucho. Dice, es la sociedad la que tiene que decidir si quiere tener una escuela sí o no. Una sociedad se piense bajo el signo de la desigualdad, da una escuela desigual. Una sociedad que se deje iluminar la igualdad aprenderá la tarea infinita de verificarla una y otra vez. Se sentirá orgullosa de contar con una escuela que también lo haga, dice la Rosa, ¿no? Y entonces, ¿qué falta para que la sociedad cambie? Vuelvo sobre la idea de Machelain y la transformación de la sociedad por parte de nuestros estudiantes. Es que todos estén en la escuela con el otro. Y ese es el poder transformador. Tiene esa sociedad, en algún momento va a respirar inclusión. Ahí se va a traducir la verdadera inclusión. Y entonces, como a Nacho Calderón Almendros, bueno, Nacho, cariñosamente, Ignacio Calderón Almendros, cuando nos dice, aprender a educar no tiene tanto que ver con lo que hay en el otro, sino que se trata de aprender a reconstruirse constantemente, dice. Es decir, no es tanto una labor que tienes que hacer en la otra persona, sino que es un trabajo que el educador ha de hacer en sí mismo. Eso me parece que es el trabajo previo, o el trabajo durante, y el trabajo después de estas mesas que ustedes van a iniciar, este contacto para pensar al otro, que es con el otro. Se trata de una revisión constante de creencias, de emociones, por qué de determinada manera en un contexto concreto. Entonces dice él, cuando me preguntas qué es educación inclusiva, creo que la respuesta es aquella que permite derribar las barreras que existen entre las personas y que impiden conocerse, quererse, cuidarse, y construir juntas una realidad mejor. ¿Qué es la inclusión educativa? Y yo abrazo una definición de Odette Moliner García que dice es una cuestión de creencias y de confianza. Creer que todos pueden aprender, ¿no? Confiar en que esto va a ser posible. Porque cuando yo confío, genero confianza en el otro, ¿no? Confía en mí y se siente confiado. Entonces lo hace posible, ¿no? Entonces, y cerrando esta parte, digamos, estas voces, Clear nos trae esta idea de, se trata de enseñar a cualquiera para que aprenda cada uno. Y agrega, toda presencia de un otro no imaginado pone en cuestión lo considerado habitual, lo habitual, lo normal, lo corriente. La inclusión ha venido a interrumpir, a perturbar pensamientos sobre lo corriente, enfrentándonos a la pregunta, ¿qué hacer con estos sujetos no ajustados?
nos habla de acomodar lo desacomodado, ¿no? Esa es como la idea de la escuela. Bueno, miren, yo arrancaba diciendo que no hacía falta diferenciar integración de inclusión, por ejemplo. Pero ahora quiero traer la voz de las familias, porque justamente cuando habla de acomodar lo desacomodado, es un poco lo que le pasa a las familias atravesadas por la discapacidad, la mirada que tiene la medicina. También se ve un debate sobre estos temas respecto de sus hijos. ¿Y por qué la familia insiste en la escuela para sus hijos? Un poco para romper la etiqueta, ¿no? El señalamiento o la condena a la que están determinados sus hijos por nacer con determinado tipo de discapacidad. Digo, esta idea de acomodar lo desacomodado. ¿Por qué? Porque la medicina busca la normalización, ¿no? Como tu hijo no nace normal, te lo nombra, ¿sí? No voy a generalizar, voy a hablar en primera persona y así me pasó, no tenés una hija normal. El hecho de no tener una hija normal implica hacer tratamientos de rehabilitación o habilitación para que se parezca lo más posible a los demás. Y entonces, desde ese minuto cero, tu hijo, tu hija, vas a ser un paciente, ¿no? Necesita, y voy a tomar esta idea del desajustado, ajustarse a una sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? La escuela a veces replica esa mirada, ahí esa mirada normalizadora, ese modelo médico de discapacidad, cuando le pide que se parezca a los demás, cuando le oferta lo mismo, ¿no? Y es quien tiene que adaptar el niño a la oferta de la escuela, abriendo las puertas, ¿no? Pero no garantizando. Aunque garantizar, dice Frigerio, es una palabra fuerte, ¿no? O por lo menos generando oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Si bien tal vez garantizar nos quede como grande, aunque tiene que ser un objetivo. Entonces, cuando se cuestiona a las familias la búsqueda de las escuelas, ¿no? Y sobre todo las escuelas comunes, ¿por qué insisten en esa búsqueda? Yo los invito a tensionar estas ideas, ¿no? Y las familias quieren que le pase algo de lo común a sus hijos. Y haciendo este recorrido, esta selección teórica que dice, ¿no? De algunos autores y algunas miradas sobre la inclusión, creo que lo común es la responsabilidad de la escuela. Creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, que la familia le pida eso a la escuela, es que justamente se cumple un derecho, ¿no? Y de alguna manera también tendría que ser el lugar de descanso del paciente. ¿Por qué? Porque ahí tus hijos van a ser personas. La escuela dignifica, la escuela, leyéndome en algún momento, Calderón Almendros decía, la escuela le devuelve las identidades robadas a los chicos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la familia insiste con ser parte de la escuela y con ser parte del proyecto y con formar parte del equipo. Entonces, digo, a la hora de trabajar y pensar en estos recorridos, no dejemos afuera a las familias también en estos aspectos para poder establecer acuerdos, pensar el proyecto juntos, ¿no? Nombré las voces de los chicos, los voy a tomar al final, ¿sí? Porque claramente también hay que traer las voces del estudiante. Ahora voy a traer a la directora, si quieren, y mi experiencia de gestión. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que iniciemos, si no hay formación, ustedes hablaban recién de la formación que se necesita. Si no hay formación de aquellos que dirigen las escuelas, una formación específica, sí es necesaria. Justamente para poder establecer estos criterios, entender que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque si no, Bieloski nos recuerda esa sonoridad de las palabras, no es lo mismo como suena la palabra inclusión en la política pública como suena en el interior del aula, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que aclarar estos conceptos. Pero sí entiendo, son los directores los que habilitan o no habilitan procesos de inclusión, con sus formas de decir, de estar, de ser dentro de la escuela, ¿no? Entonces,
voy a hablar de la necesidad de transformación de los equipos directivos y la necesidad de también traerlos a estas mesas de debate en cuanto a pensar su formación, ¿no? Específica en la temática. Entonces, para un director que trabaja en inclusión, la diversidad debe ser la norma, no la excepción. Esto es claro. Y hoy estamos en una posibilidad única que nos trae la pandemia de reconocer realmente el sentido más profundo de la diversidad. La pandemia nos trae frente a nosotros, visibiliza esa diversidad de diversidades que ya estaban en la escuela. Seguramente se profundizaron las crisis y las desigualdades, ¿no? Pero ya estaban estas presencias, ¿no?, dentro de la escuela y no estaban siendo visibilizadas. Entonces, esta diversidad de diversidades que hoy arroja la pandemia, que nos trae esta posibilidad de visibilizar, es una gran oportunidad para establecer este norte. Este es el norte irrenunciable de un director. Establecer, ¿no?, entender que la escuela, la diversidad es la norma y no la excepción. Y entonces, todos son bienvenidos dentro de la escuela. No se cuestiona si un estudiante puede o no estar dentro de una institución, ¿no? El cuestionamiento, en todo caso, va a ser, o lo que va a poner a discusión va a ser, ¿cómo hacemos posible que aprenda? Pero como director, no se cuestiona ninguna presencia, sino que lo que pone en tensión es cómo garantizar esas condiciones, al decir de Philippe Murier, la pedagogía de las condiciones, para que estén todos dentro de la escuela y, como diría Sklar, estén todos aprendiendo, no de cualquier forma, aprendiendo. Entonces yo hablaría de la pedagogía de la presencia, la pedagogía de las condiciones, como sustento de la mirada, ¿no?, de la formación de los equipos de conducción. Y el ABC en educación inclusiva es garantizar presencia, participación y progreso, mencionaban hoy la apertura de estas mesas. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de progreso? Vuelvo sobre la sonoridad de las palabras. Y digo, garantizar presencia no es solo abrir las puertas al otro, ¿no? Y en esta pandemia, en esta bimodalidad donde tenemos, o no, o virtualidad, depende de cada lugar del país, si volvieron o están en proceso. Muchos docentes se han quejado en estos encuentros virtuales, que los chicos no activan sus cámaras, que no saben si están del otro lado. Ahora mismo, por razones técnicas, yo puedo leer sus nombres, pero no los veo, ¿no? Y al docente esto le genera intriga. Solo entraron, pero no le están durmiendo la siesta, no nos están escuchando, ¿no? La realidad es que garantizar presencia tiene que ver con una presencia activa. Presencia garantizo cuando el otro está aprendiendo. Porque en la escuela física, la escuela de paredes que conocíamos, que claramente ya no es la misma, muchos chicos estaban en el aula, no estaban aprendiendo, no nos interpelaban. ¿Nos interpelaban quiénes? Los desajustados, es decir, de Sklar, ¿no?, jugando con esta palabra, ¿no?, los desajustados, aquellos que interpelan mis prácticas, que son disruptivos, y yo me concentro en pensar esa etiqueta porque viene y irrumpe una realidad desconocida para mí, y no doy cuenta que en realidad muchos otros chicos estaban y estuvieron en la escuela y no estuvieron aprendiendo. Y que tal vez ni siquiera es la discapacidad una condición, seguramente no lo es en muchos casos, una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y que no están dentro del aula muchas veces no entendiendo, pero me concentro en ellos, intento hacer los cambios para ellos, y solo para ellos porque no se ajustan a la norma, a la representación. Y esa es la oportunidad que tiene la escuela, de cambiar esa representación del otro, algo que voy a trabajar ahora. Pero entonces, ¿cómo garantizo presencia? Presencia real, ¿no? Terici diría, hay otras formas de estar ausentes dentro del aula, ¿no? Bueno, ¿cómo garantizo presencia con entornos seguros de aprendizaje? Esto debe saber el director. El director es formador de formadores. El director de una escuela o el equipo de conducción debe recuperar ese rol pedagógico, hacer real esto, hacer real. Garantizo participación cuando pienso no en los techos
las personas, no podemos estar parados en el paradigma del déficit, en el paradigma del conocimiento. Entonces, garantizo participación real, cuando estoy pensando en el potencial de cada uno de mis estudiantes. Para eso hay que romper, ustedes mencionaban recién los mitos, ¿no? Vuelvo, mitos están muy asociados a las representaciones que tenemos del otro, ¿no? Y también se animaron a decir la palabra prejuicio. Apareció esa palabra prejuicio hoy en estos discursos, y claramente tiene que ver con eso. Un prejuicio que nace por el desconocimiento de un otro con el que no convivo. No naturalizo la presencia del otro si no estoy con el otro. Ese es el problema. Entonces, pensar en ese potencial. Claramente, si yo garantizo presencia real, participación real, voy a lograr esos progresos. Con apoyos inclusivos. Aquí se está pensando en los estudiantes con discapacidad. Digo apoyos inclusivos para todos y cada uno. Y ahí podemos jugar con la representación del otro pobre, del otro rico, del otro con discapacidad, ¿no? Muchos chicos necesitan esos apoyos sin tener discapacidad. Y uno cree que hay que legitimar determinados títulos solo porque son portadores de una etiqueta, cuando en realidad no legitimamos todos los títulos que salen por año de muchos estudiantes que a veces azarosamente llegaron, ¿no? Porque sabemos que muchas veces la evaluación termina siendo circunstancial y azarosa. Sabemos que es así, que ninguno de nosotros puede afirmar que realmente egresamos de una escuela primaria o secundaria sabiéndolo todo aquello que nos aprobaron. ¿Qué tengo que pensar en una escuela inclusiva? Yo perdí el control de mi tiempo, así que supongo que Yamila me irá indicando. Tenemos que pensar en esta escuela inclusiva, tenemos que pensar en 3 áreas de trabajo que son responsabilidad de la gestión, que son responsabilidad del colectivo de educadores, que son responsabilidad de las familias, y que en definitiva son transformadores de sociedad. Tenemos que concentrarnos en la gestión centrada en el aprendizaje de nuestros estudiantes y en la formación docente. Ustedes lo señalaron, pero hay una posibilidad también al interior de las escuelas. Expertos en inclusión y la investigación en educación inclusiva, en cuanto a escuelas eficaces, dan cuenta que las escuelas más eficaces son las que trabajan con comunidades profesionales de aprendizaje. Santos Guerra dice que la escuela tiene que aprender, ¿no? Tiene que dar cuenta de sus propios aprendizajes, tiene que poder parar, repensarse, dar cuenta de lo que aprendió, de su propio hacer, y de su propio decir, y yo agregaría de su propio sentir, ¿no? Entonces, esta idea de las comunidades profesionales de aprendizaje, de la formación profesional docente, es fundamental, y otra vez recuperando este rol pedagógico del director, me parece clave. Digo, si fuera responsable de la política pública, iría por ahí. Son los directivos los primeros los que trabajaría. Podemos hablar de las prácticas, claramente están asociadas, ¿no? Pensamos una gestión centrada en el aprendizaje y pensamos prácticas que den cuenta de una planificación diversificada para llegar a todos y cada uno y salir del individualismo que termina debilitando a nuestros estudiantes, que se acomoda, dice José Blas García, a ese techo que es una representación nuestra, que ninguno de nosotros sabe todo lo que puede un estudiante. Entonces, si trabajamos confundiendo los ajustes con adecuaciones, vuelvo con esa idea de, a veces cambiamos de nombre, pero decimos lo mismo, trabajamos con esa representación del techo que tiene, entonces limitamos esas oportunidades. Cuando yo diversifico, genero otras oportunidades para que los estudiantes puedan mostrar todo lo que pueden aprender, ¿no? Y lo puedan demostrar de múltiples maneras, no hay una sola forma de expresar aquello que yo aprendo. Entonces la cosa cambia, limitaríamos los PPI, ¿no? Limitaríamos, yo me voy a permitir decir esto, yo sé que soy disruptiva, pero de evaluar títulos. Ustedes hicieron mucho hincapié en las certificaciones reales, ¿no? Certificaciones que habiliten, vuelvo. La certificación en sí misma tampoco lo garantiza, porque si no hay una transformación de la sociedad, no se va a dar, no va a haber oferta laboral, ¿no? Real.
no por presión del Estado que garantice un mínimo a cada empresa de personas con discapacidad, y luego esas personas acceden a un trabajo que no fueron preparados, porque por ahí son profesionales y sin embargo los ponen a limpiar un piso, porque hay un prejuicio, una representación de discapacidad. Para que todo cambie, tenemos que convivir con el otro y eso lo puede garantizar la escuela. En definitiva, ahí viene la clave. Lo que más importa son las tres. Para mí lo más importante es la cultura, porque la cultura va a dar cuenta de todo esto está pasando. Cuando lo escuchaba a Diego, me acordaba de cómo nos conocimos y del recreo tan loco como ideal. Y cuando vienen a la escuela a conocerla, yo los invito en el horario de recreo. Hoy ya no, los protocolos, la cosa no es igual, ¿no? El recreo es el lugar que no está mediado por el adulto. Entonces ese recreo es tan natural, muestra realmente si existe un trabajo de romper con esa representación, de visibilizar al otro, de generar pertenencia, ¿no? Que realmente sea transformador. Este recreo no mediado por el adulto muestra realmente cuán comprometida está la escuela con los principios inclusivos. No queda la anécdota de las orejas de burro, ese recreo. Tiene que ver con realmente dar cuenta de una práctica inclusiva. Cuando es transformador, una mirada del otro, que lo pone en valor, ¿no? No trabajamos con la idea de hay que ser tolerante, pobrecito, el otro que tiene dificultades, ¿no? Trabajamos en poner en valor al otro y entender que transforma mi vida, que la enriquece. Estar con otros enriquece nuestras vidas. La cosa cambia. Y entonces uno puede sí pensar que realmente esas certificaciones van a generar el ingreso real a las universidades, el ingreso real al mundo laboral. Si no, no va a suceder. No va a suceder. Porque pasaron los años, porque se señaló la resolución 311. Tenemos una ley de educación que es muy rica. ¿Y cuántos años lleva la ley? Todavía esto no se ha plasmado en la realidad, ¿no? Un poco viene por ahí. Entonces, digo, tomando del directivo y entonces ya un poquito me voy con los docentes, voy queriendo redondear para no aburrir. Tiene que ser este director, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de gestión tiene que tener? Tiene que ser una gestión en colaboración, intencionalidad, compromiso. Tiene que ser atrevido, ¿no? Tiene que ser transparente. Y tiene que tener ese poder de reflexibilidad, ¿no? De llevar a reflexionar todo el tiempo a toda su comunidad sobre los discursos que se instalan dentro de la escuela, porque muchas veces creemos que ya lo sabemos, que estamos haciendo inclusión, y sin embargo aparece lo cultural, nos atraviesa lo cultural, ¿no? Lo histórico, la forma en que aprendimos, la forma en que crecimos. Entonces otra vez hay que trabajar en desarmar algunos discursos. De eso se trata, de poner en tensión. Y entonces la dirección democrática, ¿no? Tiene que tener contenidos de justicia, de equidad, respeto por la dignidad del otro. Tiene que ser una dirección colegiada. Eso también es un aspecto para trabajar a la hora de pensar en la educación inclusiva, ¿sí? ¿Qué otras voces me quedan? Quería pensar esta idea de la oportunidad que genera la escuela, digo, como transformadora de sociedad a la hora de romper con las representaciones que tenemos del otro, ¿no? Y acá sí voy a traer la experiencia. Hasta acá quise como correrme un poco de eso, y en realidad todo lo que digo, lo digo tan convencida porque lo vivo. O puedo citar muchos autores, pero estoy convencida de lo que digo porque lo puedo ver, ¿no? Es tangible para mí. Entonces quiero, por ahí, si tengo todavía unos minutitos, pensar con ustedes 2 o 3 anécdotas. Lo que tiene un contenido teórico, quise un poco arrancar al revés para poder lograr, pudieran ver en esas anécdotas algo de lo que acabo de decir, que se refleje en estos principios, como la escuela es transformadora de la mirada del otro. Miren, yo les voy a contar allá por el 2011,
lo que era aquí en Cava las escuelas de recuperación, escuelas integrales, interdisciplinarias, dependen de educación especial. En ese momento escuelas de recuperación se llamaban del nivel primario. Insisto, dependen de educación especial. La directora se acercó a nuestra escuela y propuso hacer una articulación. Una articulación para garantizar el ingreso de 5 estudiantes que habían pasado por la escuela de recuperación y no habían tenido ya, una vez que fueron, no dijo expulsados, pero sí derivados. Ustedes pueden leer lo que quieran leer, derivados a la escuela de recuperación de la escuela primaria común, ya no volvieron a la escuela común. Entonces egresan en ese nivel y nos pide la incorporación a la escuela secundaria. Nuestra escuela secundaria pública de gestión estatal, ¿sí? Y entonces nosotros, bueno, claramente dijimos sí, que podíamos iniciar ese proceso. Ella, estoy hablando allá por el 2011, era la primera vez que articulábamos con educación especial. Ella nos propone que eran 5 estudiantes, estuvieran los 5 estudiantes en el mismo curso, que iba a traer la oferta, digamos, como para acompañar 2 maestras que nos iban a ayudar, ¿no? Entonces era como, bueno, vienen los 5 chicos y te pongo 2 maestras y van a ayudar a los docentes. Ella lo decía con alegría. Yo en el 2011, dando los primeros pasos, llevaba el 2007 trabajando en esto. También tenía mis cuestiones que sabía que había que todavía transformar la cultura de la escuela y sobre todo la representación, el imaginario de los docentes. 5 estudiantes juntos, en el mismo curso, 2 docentes especial, todavía hoy son resistidos en muchas escuelas, en ese momento que entraran al aula, el profe de secundaria, que se sienta muy mirado, muy señalado, ¿no? Muy espiado. Entonces decidí no abrir 2 frentes juntos dentro de la escuela, con algún sentido común. Entonces le propuse lo siguiente: el primer mes, que siempre nosotros mal llamamos un mes de diagnóstico, que en realidad tiene que ver con las condiciones, ¿no?, de educabilidad que debemos generar para que todos aprendan, no diagnosticar como sentencia, sino como diría Scliar, como un punto de partida, ¿no? Ese mes los chicos no iban a ser identificados. Es decir, entran al aula, los profes saben que estábamos en un proceso de articulación con la escuela de recuperación porque las 2 maestras iban a trabajar por fuera del aula con ellos, a establecer acuerdo de lo que se espera de uno y de otro, pero no específicamente hablar de los estudiantes. En realidad lo hice para no generar tanta resistencia, ir de a poco, un cambio que iba a ser un cambio cultural para la escuela, ¿no? Hoy es otra cosa, pero bueno, en ese momento sabía que lo tenía que hacer de esa manera. ¿Saben qué me pasó? Sin darme cuenta hice un experimento social. ¿Por qué? Porque luego de ese mes y medio, de ese tiempo de diagnosticar, los docentes que sabían que había 5 estudiantes que venían de la escuela de recuperación, se acercaron a la dirección con su listita y me señalaron 5 estudiantes que les parecían a ellos que eran los estudiantes que venían de la escuela de recuperación. Entre los 10 docentes de primer año y no los docentes de educación física que tienen otras lógicas, otras propuestas del aula, me señalaron a los 25 estudiantes del aula. ¿Qué quiero decir? Juego con la representación. Si hubieran sido señalados por etiquetas, la representación hubiera condicionado su mirada. Haber hecho esto les demostraba que en definitiva no tenían ni más ni menos que las mismas dificultades que puede traer cualquier estudiante a un primer año de secundaria. Entonces, digo, como las representaciones son condicionantes, ¿no? ¿Qué oportunidad ofrece la escuela de romper con esa representación? Algo, no digo más jugado, pero hay un poco que tiene que apelar a cierta sensibilidad de cada uno a la hora de pensar la discapacidad y la enfermedad, que claramente no es lo mismo. El primer estudiante que ingresa
de la mano de mi gestión, digamos, para un trabajo sistemático en materia de discapacidad, tiene parálisis cerebral, soy prácticamente abogado. Y muy resistido en la escuela, que yo cometo el error de presentarlo, ya por el 2008, como un estudiante con parálisis cerebral, creyendo que presentar la etiqueta, digo, nadie resiste activo, habilitaba una posibilidad de pensar una singularidad. Como les dije, puedo decirles, porque lo viví, no solo porque lo estudié, que individualizar termina debilitando al estudiante. Entonces, con esa lógica individualista, lo terminé condenando a la resistencia, a la posibilidad de no pensar su trayectoria escolar, porque como un estudiante con parálisis cerebral, es decir, como un estudiante con un daño neurológico puede aprender. Ahora, un año después, entre un estudiante, también una discapacidad motora, pero con un diagnóstico de distrofia muscular progresiva, síndrome de Duchenne. Y de las distrofias musculares, la más severa, ¿no? Se van atrofiando los músculos hasta que llega al corazón y muere. No tienen una sobrevida mayor a 18, 20 años. En el caso de él, murió a los 24 años. Claramente yo no les veo las caras, pero ya seguramente habrán cambiado, se habrán sensibilizado, ¿no? Igual pasó con mis profesores. Ahora, cuando ustedes lo veían en el patio, eran 2 estudiantes con discapacidad motora. Había toda una disposición a Lucas que no había con Luciano. Me permito nombrarlos por mi relación con las familias, ¿sí? ¿Por qué había una disposición con Lucas? Porque de la enfermedad nosotros algo sabemos. La sensibilidad me permite tener empatía, me sensibiliza, ¿no? En cambio, la discapacidad no, porque la discapacidad si no te atraviesa, o si no convivís con ella, no necesariamente que te atraviese en primera persona, digo, o si no convivís, si no la visibilizás, no te moviliza nada. Lo digo porque yo, madre de una niña con discapacidad, no había visto, parí a los 29 años, y en 29 años no había visto una persona como mi hija. Claramente seguro la habría cruzado en el camino, nada más que uno va por la vida no viendo aquello que no querés que te pase. Entonces, la gran posibilidad que tiene la escuela, romper con estas representaciones, estas experiencias, que claramente son un desafío, vuelvo a la rosa, son un desafío, es un imposible. Si ya lo presento así como un imposible, pero entiendo, y esa idea de la pereza me gusta mucho porque me gusta ser disruptiva, ¿no? A enfrentar semejante desafío para la transformación que se viene, ¿no? Lo que genera la presencia de todos, incertidumbre. La incertidumbre incomoda, dice Santos Guerra. Las certezas son ridículas también. Entonces me quedo pensando en eso, voy como cerrando, ¿no? Con esta exposición, y me quiero como permitir hablar de la oportunidad, contextualizar la intervención, y este proceso que inician ustedes, que continúan ustedes de trabajo, en un contexto de pandemia, que es un contexto inédito, pero único, lleno de oportunidades, más allá de que no nos deje dormir, porque claramente quienes estamos en educación tenemos esa pregunta constante, ¿no? ¿Cómo sostenemos en este tiempo? ¿Cómo sostenemos? Pero la gran oportunidad que nos trae la pandemia en este contexto es que hay discursos que ya fueron derribados por la práctica. Que esos discursos hay que visibilizarlos, esos discursos hay que documentarlos, ¿no? Hay que hacer que los docentes puedan revisar todo su hacer durante todo el 2020 y lo que va del 2021. Entender que la escuela que se viene, la escuela de la que tanto se habla y tanto se investiga y tanto se escribe, la escuela post-pandemia, no puede ser otra que una escuela inclusiva. ¿Por qué? Porque no fuimos preparados para la virtualidad y sin embargo acá estamos. Seguramente con un montón de cuestiones para mejorar y un montón de chicos que se quedan afuera, pero insisto, estaban afuera aún estando dentro de la escuela. Por otro lado,
esa falta de formación no implicó que buscáramos cursos que nos dieran puntaje o reconocimiento, salimos a buscarlo como de lugar. ¿Por qué? Porque teníamos esa responsabilidad, yo diría moral, todas las trayectorias. Y eso es algo que tengo que evocar, ¿no? Sin recursos no se puede, y sin recursos sostuvimos el sistema educativo, ¿no? Si no se flexibiliza el sistema, o si el sistema no cambia, el sistema se fue flexibilizando con la misma práctica. Y diría yo, que las escuelas estuvieron un pasito delante del sistema. Quiere decir que hay algo de nuestro hacer, de nuestro sentir, de nuestro vivir durante este tiempo, escuela, que nos da las bases de lo que realmente es una escuela inclusiva. No hay que buscar hacia afuera, hay que buscar hacia adentro las respuestas para poder hacerlo real. En este compromiso, que es el compromiso con el otro. La escuela es con el otro. Muchas gracias.